Continuamos escuchando este discurso del pan de vida, pero hoy se nos presenta esta primera lectura del libro de los Proverbios, donde empieza diciendo: la sabiduría se ha construido su casa, plantando 7 columnas. Los libros sapienciales de la Biblia tenían una influencia griega, o sea, de buscar esta sabiduría. Y los judíos comprendieron bien que la verdadera sabiduría nos viene de Dios. Es interesante que en la época romana y griega, los estudios, o sea, la gente que estudiaba, en primer lugar, lo hacían porque tenían tiempo libre. O sea, le decían a lo que nosotros llamamos primaria y secundaria, ellos llamaban las artes liberales. ¿Por qué le decían así? Porque solamente los hombres libres podían estudiar. Los esclavos tenían que trabajar, no podían. No les daban la chance de poder estudiar porque estaban trabajando. Y los pobres, muchas veces sí se les permitía estudiar, pero no tenían ese tiempo libre. ¿Y saben ustedes cómo se dice tiempo libre? En español se dice ocio. Tiempo libre es ocio. Pero a veces nosotros desperdiciamos el tiempo libre. Hacemos ocio haciendo tonterías a veces. Pero en griego, tiempo libre se dice skola. ¿Me suena escola? Es como escuela, ¿no? Porque los griegos utilizaban el tiempo libre para estudiar, no para hacer ronderas, como a veces nosotros hoy en este tiempo, en nuestra sociedad, el ocio, muchas veces hacemos tonterías. Entonces, ¿qué hacían en el tiempo libre? Estudiar estas artes liberales, por ejemplo. Los padres que tenían una buena, o sea, tenían sobre todo sus propiedades y bienes materiales, llevaban a sus hijos a estudiar con personas que supieran, que les pudieran enseñar. Ahora, lo que era el estudio superior era la filosofía. Fíjense que hoy en día no se enseña filosofía en los colegios, normalmente, y mucho menos en las universidades. Solo en algunas universidades se enseña filosofía, sobre todo en universidades católicas. ¿Por qué era importante la filosofía en aquella época? Fíjense que lo que se estudiaba, por ejemplo, en primaria y secundaria, lo que hoy hacemos, las artes liberales, aparte de enseñar bien el lenguaje y las matemáticas, enseñaban algo muy importante que se llama oratoria. La oratoria es para poder expresarse bien en público. O sea, que cuando la persona hable, los demás le entiendan. Porque aunque nosotros hablemos español, o medio masticamos español, le hablamos como un mica por ahí. Entonces, a veces no nos damos a entender bien las cosas. No nos expresamos bien. No estoy diciendo las personas que hablen malas palabras, ¿verdad? Sino que no aprovechamos bien nuestro lenguaje.
Entonces, aparte de eso, estudiar la filosofía. ¿Y por qué era tan importante la filosofía? Porque la filosofía le enseñaba a pensar sobre las cosas más importantes: el alma, el cosmos, la realidad que es cada día, por ejemplo, incluso hablar de las divinidades, ¿verdad? Todas estas cosas lo hablaban en filosofía. Comprender tu vida. Hoy en día hay mucha gente que ha hecho estudios de doctorado y sacado máster. Pueden ser ingenieros, licenciados, lo que tú quieras, pero no entienden su vida. No la entienden. ¿Por qué mi papá se fue? ¿Por qué tengo problemas con estos hijos? ¿Por qué la enfermedad y el sufrimiento? ¿Por qué estas injusticias que me hacen en el trabajo? ¿Por qué la gente es tan mala? Y de repente te encuentras con alguien bueno y no entiendes nada. ¿Por qué? Es que este bueno debe ser que es muy tonto. No supo vivir bien su vida porque es tonto, es bueno. Entonces, la sabiduría se enseñaba en la filosofía. ¿Saben qué filosofía significa? Amigo de la sabiduría, amistad con la sabiduría. Porque Sofía significa eso, sabiduría. Entender tu vida. La verdadera sabiduría la enseñamos nosotros. Porque la verdadera sabiduría es haber conocido a aquel que te ha amado tanto, que dio su vida por ti. Para nosotros la sabiduría es Cristo crucificado. Cuando tú has saboreado, de ahí viene saber, cuando tú has saboreado el amor de Dios, entiendes tu vida, porque la entiendes en clave de historia de salvación. Todos los acontecimientos de tu vida te han sucedido porque Dios te quiere salvar. Por eso nosotros tenemos esa verdadera sabiduría. Es interesante que dice, la sabiduría se ha construido su casa. ¿Cuál es la casa que se construyó? Para nosotros es la iglesia. Pero la iglesia donde nos encontramos nosotros, porque la palabra iglesia significa la asamblea de los que son llamados. Nosotros, todos, hemos sido llamados, dice, porque ha despachado a sus criados para que lo anuncien los puntos que dominan la ciudad, los inexpertos que vengan aquí. Quiero hablar a los faltos de juicio. El Señor te da la verdadera sabiduría, el verdadero juicio, poder comprender tu vida. ¿Por qué esta enfermedad que tienes? Las enfermedades que vienen y ya no se van. Me parece que las enfermedades llaman a sus amigas, a otras enfermedades. ¿Y por qué te pasa esto? Pues, por eso dice, seguid el camino de la prudencia. ¿Qué es la prudencia? Hay personas que creen que la prudencia es, ay, no hablen de eso porque, para que no tengan problemas. Eso no se llama prudencia, eso se llama miedo. ¿Qué es prudencia? La prudencia es una virtud, según los griegos, es la virtud donde tú conoces el bien y pones los medios para conseguir ese bien.
que conozcas el bien y pone los medios para conseguir el bien, tanto para ti como para los demás. Para nosotros el sumo bien es Dios. Él es el sumo bien. Si yo conozco el bien, pongo los medios para estar con Dios. Eso se llama prudencia. Esta es la prudencia a la que nos llama Jesús. Y fíjense, lo contrario es esta falta de juicio, insensatez, que es lo que hace el mundo de hoy. Tratar de aturdirse, por ejemplo, con la borrachera, con el licor, con las drogas. Pero no solo con eso, con los videojuegos, con las películas, en los sitios de streaming. Hay gente que pasa horas y horas viendo una serie, un capítulo, otro. O estar viendo esos videos tontos de TikTok. O coger el Facebook y empiezas a ver los reels. ¿Verdad? Todo esto es una forma de aturdirse. O sea, muchas veces la gente dice, voy a olvidar un rato de las cosas, voy a hacer otra cosa. Pero para olvidarse, pero no para afrontar su vida. Jesús no nos llama a olvidarnos, sino a afrontar nuestra vida. Pero afrontar sabiendo lo más importante, que Dios te ama, que Dios está haciendo una historia de salvación contigo y que Dios te quiere dar vida eterna. Fíjense que así termina el Evangelio de hoy. Este es el pan que ha bajado del cielo, no como el de vuestros padres, que lo comieron y murieron. Dice, el que come este pan vivirá para siempre. Pero fíjense que nosotros en español no entendemos bien el sentido profundo del texto griego, porque en el texto griego utiliza dos verbos distintos. Uno que es comer, normal, tú comes, masticas y deglutes y ya está. Eso es comer. Ellos comieron y murieron. Está hablando del maná que ellos comieron, los judíos, en el desierto. Nosotros también comemos nuestra comida y cuando llega el momento de la muerte nos morimos y ya está. Pero dice, el que come este pan vivirá para siempre. Aquí el texto utiliza otro verbo griego que no es el mismo de comer, sino es uno que significa por un lado masticar, pero también con deseo, con ganas. Cuando uno mastica con ganas, cuando la comida está rica, ¿sí o no? Si es algo que te gusta, ¡ay, qué delicia! Lo disfrutas. Y cuando alguien te dice, vamos a comer un helado, ¡ay, qué rico! Ya se me hace agua a la boca. Vamos a comer un helado bien sabroso. O un chocolate, o algo que te guste mucho. ¿Verdad? Y lo disfrutas. Pues esto es lo que quiere decir, el que come este pan, el que lo come con ansia, con deseo, con anhelo, vivirá para siempre. Ojalá pues, hermanos, que nosotros podamos venir aquí sabiendo que esta es nuestra casa, Jesús la ha preparado para nosotros y nos da este alimento que te da vida eterna. Y cuando vengamos, anhelemos ese alimento, lo deseemos, porque es el que te da la vida eterna. O sea que cuando vienen los problemas, cuando vienen los sufrimientos, cuando alguien te quiere hacer daño, cuando alguien te estafa, cuando alguien
te humilla, cuando alguien te maltrata, eso no te aplasta porque tú tienes vida eterna dentro. Cuando has sufrido algo, vienes aquí con anhelo. Señor, quiero comer de este pan porque esta semana no me fue muy bien. Quiero comer de este pan. Quiero que tú me sostengas, que tú me ayudes. Ojalá, hermanos, que nosotros anhelemos. Pero mucha gente no anhela comer el pan del cuerpo de Cristo. No lo anhela. Y simplemente dice, no, yo no puedo comulgar porque estoy en pecado. Pues hombre, confiésate. Confiésate. Es que no puedo salir de este pecado. ¿Quién dice que no puede salir del pecado? Dios tiene el poder para liberar, ¿o no? ¿O tú no crees que Dios tiene poder? Pues sí, lo tiene. Para liberar a quien sea. Aún el más débil puede liberarlo el Señor. Ánimo pues, hermanos, bendigamos al Señor por esta palabra que hoy nos da. Anhelemos venir al encuentro con el Señor. Expliquémosle que Él entre en nuestra vida y alabémoslo por eso.